Hablemos de la recesión económica de Ecuador en 2024, porque, honestamente, esta tomó a mucha gente por sorpresa. Entonces, ¿qué pasó? Primero, un recordatorio rápido. Una recesión no es solo una caída en los números, son 2 trimestres consecutivos en los que la economía se encoge, y lo ves en todas partes. Menos gastos, mayor desempleo, menor inversión, y empresas que simplemente juegan a lo seguro. Los verdaderos expertos, como la NBR, dicen que hay que mirar el panorama completo, no solo el PIB. En el caso de Ecuador, 2024 no fue solo un tropiezo. La economía se redujo alrededor de un 2%. Para poner eso en contexto, es la tercera recesión real desde que el país dolarizó en el año 2000. Las otras fueron en 2016 y 2020. Pero a diferencia de antes, esta vez fue una tormenta perfecta. 4 grandes factores golpearon a la vez. Primero, una ola de violencia e inseguridad afectó la vida diaria y los negocios. Segundo, el gobierno tomó la decisión de cerrar algunos pozos petroleros importantes por razones ambientales y políticas, lo que significó menos petróleo. Y el petróleo es muy importante para Ecuador. Tercero, la incertidumbre política durante las elecciones anticipadas puso nerviosos a los inversores. Y por último, una sequía severa causó apagones rotativos, lo que obviamente perjudicó tanto a los hogares como a las industrias. Ahora, veamos los números. A principios de 2024, la mayoría de los expertos pensaban que el crecimiento sería plano o quizás ligeramente positivo. Nadie esperaba una caída del 2%. Eso convierte a 2024 en el segundo peor año económico desde la dolarización. Solo la pandemia golpeó más fuerte. La economía pasó de crecer un 2.4% en 2023 a contraerse en 2024. La inflación, de hecho, se redujo a más de la mitad, lo que suena bien, hasta que te das cuenta de que es principalmente porque la gente y las empresas dejaron de gastar tanto. El desempleo no se disparó, pero los buenos empleos, los que tienen ingresos estables, simplemente no aumentaron. En el lado comercial, las exportaciones aumentaron, pero las importaciones cayeron, lo que siempre sucede cuando la gente se aprieta el cinturón. Aún así, pudo haber sido peor. La dolarización y una política monetaria estricta mantuvieron los precios estables, evitando un doble golpe de recesión e inflación descontrolada. La disciplina fiscal también ayudó, por lo que el país no está lidiando con una crisis financiera además de todo lo demás. Entonces, ¿hacia dónde va Ecuador desde aquí? El consenso es que la recesión es corta y aguda, de un solo año. El Banco Central predice un repunte de casi 2.8% en 2025, gracias a un retorno a la actividad normal, la recuperación del consumidor y exportaciones no petroleras más fuertes. Pero aquí está el truco. Después de una caída del 2%, una ganancia del 2.8% solo devuelve la economía a donde estaba antes, por lo que el progreso real tardará más tiempo. En resumen, la recesión de Ecuador en 2024 fue dura, pero no catastrófica. Los fundamentos del país, dolarización, control fiscal y apoyo externo, ayudaron a limitar el daño. La gran pregunta ahora es si la inseguridad y los riesgos globales se mantendrán bajo control para permitir una recuperación real. Gracias por escuchar. Para un análisis y datos más profundos, quédense. Los mantendré actualizados a medida que lleguen nuevos números. Hola, somos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y me gustaría si pudieras ayudarnos con unas entrevistas respecto a la recesión que tuvo el Ecuador en el año 2024. Primera pregunta, ¿considera usted que Ecuador vio una recesión económica en el año 2024? Y de ser así, ¿por qué? Sí, creo que principalmente por los apagones que hubo. Entonces creo que eso sí cortó mucho el flujo de trabajo y cosas así. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles cree que fueron las principales causas de la recesión en Ecuador durante ese año? Creo que principalmente la pérdida de empleos que causó los apagones y que estamos como que recién queriendo salir del problema de la pandemia. Entonces sí creo que fue como que se acumularon un montón de cosas y ya pues empezaron a caernos desde el anterior año. Sí, es verdad. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo afectó esta recesión al empleo y al ingreso de las familias ecuatorianas? ¿Cómo crees que afectó? Bastante, porque
según lo que se escucha en las noticias o cosas así, hay más desempleo, igual conocidos o familiares, es como que no hay mucho dinero ahora, entonces no se compran muchas cosas y se siente. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué sectores de la economía fueron los más afectados por la recesión del 2024, a tu parecer? Creo que las fábricas. Yo soy de Tuntaki y he visto mucho ahí que ya no hay tanto trabajo como había antes, antes de la pandemia. Era un cantón que llegaba mucha gente de otros lados y ahora ya más bien veo que están saliendo a trabajar en otras partes. O sea, ya las fábricas ya no producen tanto como en años anteriores. Muy amable. Y la última pregunta que nos pudieras ayudar. ¿Qué expectativas tienes sobre la recuperación de la economía en el Ecuador en los próximos años? Espero que se mejore, porque si no, o sea, si sigue empeorando, sí está grave, pero sí creo que sí va a mejorar. Optimista siempre. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias por el tiempo. Nos encontramos en la Universidad Técnica del Norte, en la Granja Experimental de Chaltura, para hacer una entrevista al ingeniero Marcelo Albuja. Conmigo está el ingeniero Marcelo Albuja. Es un gusto que nos haya permitido realizar esta entrevista. Le agradecemos bastante. Buenos días, claro, con mucho gusto. Comenzaré con las preguntas. ¿Considera usted que Ecuador vivió una recesión económica en el año 2024? ¿Por qué? Bueno, considero que sí, porque, bueno, según los datos, el indicador que es del PIB disminuyó, me parece que en 1 o 2%, y eso refleja una recesión. Tal vez porque creo que uno de los factores que influyó bastante fue el tema de los cortes de energía eléctrica y temas de seguridad, que fueron aspectos que afectaron a nivel general la economía. Por supuesto. La segunda pregunta. ¿Cuáles cree que fueron las principales causas de la recesión en Ecuador durante ese año? Bueno, como le decía, las causas, pensaría que el tema de los cortes de energía que afectaron de manera progresiva y claro, mucho más sentido en aquellas unidades económicas que se dependía totalmente pues, de este recurso para poder atender. Y creo que, bueno, no tengo datos, pero muchos negocios tuvieron que cerrar, ¿no es cierto?, también por esta causa. Y los temas de seguridad a nivel general sí influyeron bastante. Tercera pregunta. ¿Cómo afectó esta recesión al empleo y al ingreso de las familias ecuatorianas? Bueno, toda recesión sí va a afectar temas de empleo, va a ocasionar que disminuya, ¿cierto? Que baje el tema de las horas, que haya desempleo, eso pensaría. ¿Qué sectores de la economía fueron los más afectados por la recesión del 2024? Bueno, no tengo datos, pero considero que el sector comercial, uno de los sectores más fuertemente impactados por esto, la industria, ¿cierto?, porque necesita el recurso para poder producir. Bueno, como sabemos en la economía los factores van interrelacionados, entonces creo que si un sector es afectado, también igual los otros van afectándose. ¿Qué expectativas tienes sobre la recuperación económica del Ecuador en los próximos años? Bueno, como expectativas y como aspiraciones es que la economía vaya creciendo. Esperamos que con, digamos, un nuevo ciclo del gobierno haya nuevas factores positivos, políticas que permitan justamente que la economía en su conjunto vaya desarrollando. Particularmente desde el sector agropecuario, considero que es uno de los sectores más importantes de la economía. Es aquel que genera mucho empleo. Los datos nos dicen que 3 de cada 10 personas están vinculadas al sector agropecuario
provee alimentos, genera divisas. Pues yo consideraría y esperaría que en estos siguientes años haya un apoyo a la agricultura como uno de los elementos principales para el crecimiento de la economía en su conjunto. Entonces, bueno, agradecemos su participación en esta entrevista y le agradezco bastante que nos tome parte de su tiempo. Con mucho gusto, las órdenes. En el análisis de las entrevistas realizadas a un ciudadano común y a un experto en economía sobre la recesión económica en Ecuador durante el año 2024, se evidencia una coincidencia general en cuanto a la existencia de una crisis, aunque con enfoques distintos según el perfil de cada entrevistado. El ciudadano, desde una perspectiva vivencial, relaciona directamente la recesión con los apagones eléctricos, señalando que estos afectaron gravemente el flujo de trabajo y provocaron desempleo, especialmente en sectores fabriles como el textil en Atuntaqui, donde observa una disminución del empleo y la migración laboral. También menciona la acumulación de problemas desde la pandemia como factor agravante y manifiesta que muchas familias han reducido el consumo por falta de ingresos, aunque mantiene la esperanza en una recuperación futura. Por su parte, el experto ingeniero Marcelo Albuja ratifica técnicamente la recesión al citar una disminución del PIB de entre 1 y 2%, y atribuye las causas no solo a los cortes de energía, que afectaron especialmente a negocios dependientes de este recurso, sino también a la inseguridad como factor de peso. Señala que la recesión repercutió directamente en el empleo, generando despidos y reducción de horas laborales, y destaca que el sector comercial e industrial fueron los más golpeados, dada la interrelación económica entre sectores. A diferencia del ciudadano, el experto plantea una visión de recuperación más estructurada, señalando que con nuevas políticas gubernamentales y un enfoque en el fortalecimiento del sector agropecuario, que emplea a 3 de cada 10 ecuatorianos, genera alimentos y divisas, el país podría reactivar su economía. En conjunto, el contraste entre ambas entrevistas ofrece una visión integral de la crisis. La vivencia cotidiana del ciudadano refleja el impacto inmediato y tangible en la población, mientras que el análisis del experto contextualiza el fenómeno dentro de una lógica macroeconómica y propone alternativas específicas para la recuperación.